Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Después de desentrañar los pilares de la personalidad, hoy nos enfocaremos en dos fuerzas invisibles pero poderosísimas que dirigen cada una de nuestras acciones, la motivación y la emoción. Preguntémonos, ¿qué nos impulsa a levantarnos de la cama y qué ocurre dentro de nosotros cuando sentimos alegría, miedo o ira? Prepárense para entender el motor de nuestro comportamiento y el complejo lenguaje de nuestros sentimientos. La motivación se define como el conjunto de procesos que activan, dirigen y mantienen el comportamiento de un individuo hacia la consecución de una meta. Es la razón subyacente de por qué hacemos lo que hacemos. La psicología distingue entre dos tipos principales de motivación. Motivación intrínseca. Es el impulso que proviene del interior del individuo. Hacemos la actividad simplemente porque la encontramos satisfactoria, interesante o placentera en sí misma. Ejemplo, leer un libro porque disfrutas de la historia, o hacer ejercicio porque te gusta sentirte fuerte. Función, conduce a un mayor compromiso, creatividad y persistencia a largo plazo. Motivación extrínseca. Es el impulso que proviene de fuentes externas a la persona. Hacemos la actividad para obtener una recompensa, evitar un castigo o cumplir con una obligación. Ejemplo, estudiar duro para obtener una buena nota, o ir al trabajo para recibir un salario. Riesgo, si la recompensa desaparece, la conducta motivada puede desaparecer también. Teoría clave, la jerarquía de necesidades de Maslow. El psicólogo humanista Abraham Maslow propuso que la motivación humana se basa en una jerarquía de necesidades. Solo una vez que se satisfacen las necesidades más básicas, fisiológicas y de seguridad, la persona puede aspirar a las necesidades superiores. Descubrimiento y autor. Abraham Maslow, psicólogo estadounidense, considerado uno de los fundadores de la psicología humanista. Maslow introdujo esta teoría por primera vez en su artículo de 1943, Una teoría de la motivación humana, y luego la desarrolló completamente en su libro de 1954, Motivación y personalidad. La teoría se representa típicamente como una pirámide con 5 niveles. Las necesidades se dividen en dos categorías principales, necesidades de déficit, que son los 4 niveles inferiores, y necesidades de crecimiento, que es el nivel superior. Necesidades de déficit, D-needs. Estas son necesidades que surgen de la privación. La motivación para satisfacerlas se intensifica cuanto más tiempo se priva al individuo. Necesidades fisiológicas. Bases son las necesidades más básicas para la supervivencia biológica. Ejemplos: aire, comida, agua, refugio, calor, sueño y sexo, para la reproducción. Necesidades de seguridad. La necesidad de un entorno seguro, estable y predecible, libre de amenazas físicas o emocionales. Ejemplos: seguridad personal, seguridad financiera, empleo estable, salud y bienestar, y protección contra accidentes. Necesidades de pertenencia y amor, la necesidad de relaciones interpersonales, conexión social, y de dar y recibir afecto. Ejemplos: amistad, intimidad, familia, pertenecer a un grupo o comunidad. Necesidades de estima, implican el deseo de ser valorado y respetado, tanto por los demás como por uno mismo. Se dividen en dos categorías. Estima baja, respeto de los demás, fama, estatus, reconocimiento. Estima alta, autoestima, dignidad, logro, maestría e independencia. Necesidades de crecimiento, B-needs. Estas necesidades no provienen de una carencia, sino de un deseo de crecer como persona y alcanzar el potencial individual. Necesidades de autorrealización, cúspide el impulso para convertirse en la persona que uno es capaz de ser, lograr el potencial completo. Ejemplos: la búsqueda de conocimiento, la expresión creativa, la realización personal, la moralidad y la aceptación de los hechos. Principios clave del funcionamiento. La teoría de Maslow opera con dos principios fundamentales. Principio de prepotencia. Una necesidad inferior debe ser satisfecha razonablemente antes de que la necesidad inmediatamente superior pueda servir como motivador principal. Por ejemplo, una persona que se está muriendo de hambre, fisiológica, no se preocupará por su prestigio social, estima. Principio de progresión. Una vez satisfecha una necesidad, el individuo se mueve automáticamente hacia el siguiente nivel de la jerarquía.
La motivación cambia del déficit a la búsqueda de crecimiento. Metodología de estudio. A diferencia de las teorías conductuales o psicodinámicas que se basaban en la experimentación o el estudio de pacientes neuróticos, Maslow adoptó una metodología más cualitativa y humanista para desarrollar su modelo. Análisis biográfico y observación clínica. Maslow no se centró en la psicopatología. En su lugar, estudió a personas que consideraba psicológicamente sanas, exitosas y autorrealizadas, como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y Albert Einstein. Identificación de patrones. A través del análisis de las vidas, los logros y las características de estas personas excepcionales, Maslow identificó un conjunto de cualidades comunes: creatividad, espontaneidad, sentido del humor, autonomía, que atribuyó al estado de autorrealización. Rechazo del positivismo estricto. Maslow formaba parte del movimiento humanista que criticaba la limitación del enfoque científico de su época, argumentando que las experiencias y valores humanos más elevados no podían estudiarse mediante métodos puramente experimentales. Por lo tanto, su teoría es más un marco conceptual filosófico y de desarrollo personal que una teoría basada en la experimentación rigurosa de laboratorio. Impacto e influencia. La teoría de Maslow ha tenido un impacto duradero, especialmente en áreas fuera de la psicología clínica, como gestión y recursos humanos. Se utiliza para entender la motivación de los empleados, por ejemplo, satisfacer necesidades de seguridad con salarios estables y de estima con reconocimiento. Educación. Ayuda a los educadores a comprender que los estudiantes solo pueden concentrarse en el aprendizaje, autorrealización, si se cumplen sus necesidades básicas, fisiológicas, seguridad y pertenencia. Psicología positiva. Maslow fue un precursor al enfocarse en el potencial humano, el bienestar y el crecimiento, temas que hoy son centrales en la psicología positiva. Emoción, el lenguaje de nuestros sentimientos. La emoción es una respuesta compleja y breve que involucra tres componentes interconectados: una experiencia subjetiva, el sentimiento, una respuesta fisiológica, cambios corporales, y una expresión conductual, acciones o expresiones faciales. Funciones de las emociones. Lejos de ser un estorbo, las emociones cumplen funciones cruciales para nuestra supervivencia y adaptación. Adaptativas, nos preparan para la acción. El miedo nos impulsa a huir, y la ira nos prepara para luchar o defendernos. Motivacionales, las emociones refuerzan o inhiben la conducta. Buscamos situaciones que generen alegría y evitamos aquellas que causan tristeza. Sociales, comunican nuestro estado interno a los demás, a través de expresiones faciales y lenguaje corporal, facilitando la interacción social y la coordinación grupal. Las emociones básicas. Investigadores como Paul Ekman han identificado un conjunto de emociones básicas o universales que se expresan de la misma manera en todas las culturas, lo que sugiere una base biológica. Alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. La teoría de las emociones básicas postula que existen un número limitado de emociones fundamentales, cada una con características biológicas y evolutivas distintas, que son universales en la especie humana. Es decir, se experimentan y expresan de la misma manera independientemente de la cultura o el idioma. Autor y descubrimiento. Paul Ekman, psicólogo e investigador pionero en el campo de la emoción y las expresiones faciales. Ekman formalizó su lista y teoría inicial de las emociones básicas a partir de las décadas de 1960 y 1970, en colaboración con V. Friesen. Contexto histórico. En esa época, la creencia dominante en las ciencias sociales, influenciada por antropólogos como Margaret Mead, era que las expresiones faciales eran aprendidas culturalmente y no universales. Ekman se propuso desafiar esta noción. ¿Cómo funcionan las emociones básicas? Ekman definió una emoción básica como aquella que cumple con una serie de criterios biológicos y conductuales, siendo el más famoso la universalidad de la expresión facial. Universalidad de la expresión. Cada emoción básica tiene una expresión facial única e involuntaria, llamada programa afectivo facial, que es reconocida y producida por personas de todo el mundo. Base biológica distinta. Cada emoción tiene patrones distintos en el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso autónomo, SNA. Por ejemplo, el miedo produce un patrón fisiológico distinto como aumento del ritmo cardíaco o sudoración, que el asco o la ira.
Aparición rápida y breve. Las emociones básicas son de corta duración y aparecen rápidamente en respuesta a un estímulo. Las 6 emociones básicas originales. A través de sus estudios transculturales, Ekman identificó inicialmente 6 emociones básicas. Alegría. Asociada a la satisfacción y el bienestar. Tristeza. Asociada a la pérdida o la decepción. Miedo. Asociado a una amenaza o peligro inminente. Ira. Asociada al bloqueo de metas o a una injusticia. Asco. Asociado al rechazo de sustancias o ideas desagradables. Sorpresa. Asociada a un evento inesperado, considerada neutral, ya que puede conducir a una emoción positiva o negativa. Nota: con el tiempo, Ekman y otros investigadores ampliaron la lista para incluir emociones como el desprecio y la vergüenza, pero las 6 originales son las más citadas por su fuerte evidencia de universalidad. El método de Ekman para demostrar la universalidad fue innovador y crucial. Estudio con culturas alfabetizadas. Inicialmente, Ekman mostró fotos de expresiones faciales a estudiantes universitarios de 5 países diferentes: Estados Unidos, Japón, Chile, Argentina y Brasil. Todos los grupos reconocieron las emociones básicas con un alto grado de acuerdo, lo que sugirió universalidad. El experimento con la Trevor, Nueva Guinea, para descartar la posibilidad de que la universalidad fuera aprendida a través de la exposición a medios de comunicación occidentales. Ekman viajó a Papúa Nueva Guinea para estudiar a la tribu Fore, un grupo de personas con un contacto mínimo o nulo con el mundo exterior. Método: Ekman les leyó historias que evocaban una emoción específica. Ejemplo: su hijo murió, y se siente triste. Y les pidió que eligieran la expresión facial de un conjunto de fotos que coincidiera con la historia. También les pidió que produjeran la expresión para ser fotografiados. Resultado: los miembros de la tribu, incluso aquellos sin contacto previo con Occidente, no solo interpretaron correctamente las expresiones de las fotos, sino que también produjeron las expresiones faciales canónicas para el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la alegría y la sorpresa. El sistema de codificación de acción facial. Para medir científicamente las expresiones, Ekman y Friesen desarrollaron el Facial Action Coding System. Funcionamiento: es un sistema de taxonomía que descompone cualquier expresión facial humana en sus movimientos musculares componentes, denominados unidades de acción, Action Units o AUS. Por ejemplo, la AU12, levantamiento de la comisura labial, combinada con la AU6, tensión de la órbita ocular, describe una sonrisa genuina. La teoría de Ekman estableció que, si bien la cultura puede influir en las reglas de manifestación, cuando y donde es apropiado mostrar una emoción, por ejemplo, los japoneses pueden enmascarar la tristeza con una sonrisa en público. El programa biológico básico de la emoción y su expresión facial es universal. Teorías de la emoción. Experimentamos el cambio corporal después de sentir la emoción o al mismo tiempo. Las teorías intentan explicar el orden de estos procesos. Teoría de James Lime afirma que la experiencia de la emoción es el resultado de la conciencia de la excitación fisiológica. Ejemplo: corremos, y luego sentimos miedo. Teoría de Cannon-Bard sugiere que la excitación fisiológica y la experiencia subjetiva de la emoción ocurren de forma simultánea e independiente. Teoría de Schachter-Singer. Teoría de los 2 factores. La emoción surge de 2 factores: la excitación fisiológica y una etiqueta cognitiva, interpretación mental de la excitación. Ejemplo: la misma excitación puede ser interpretada como miedo o como emoción, dependiendo del contexto. Regulación emocional, el arte del control. La regulación emocional es la capacidad de influir en qué emociones tenemos, cuándo las tenemos y cómo las experimentamos o expresamos. No se trata de suprimir los sentimientos, sino de gestionarlos de forma adaptativa. Estrategia clave: reevaluación cognitiva, es una de las formas de regulación más saludables. Consiste en cambiar la forma en que pensamos sobre una situación para modificar su impacto emocional. Ejemplo: si suspendes un examen, en lugar de pensar soy un fracaso total, que genera desesperanza, reevalúas la situación como esto es solo un contratiempo, necesito estudiar con una estrategia diferente la próxima vez, que genera determinación. Comprender la motivación y la emoción no solo nos da un mapa de nuestra propia conducta, sino que también nos proporciona las herramientas para dirigir conscientemente nuestro crecimiento y bienestar.
Espero que esta inmersión en las fuerzas que nos impulsan les haya resultado tan esclarecedora como a mí. En el próximo video, exploraremos más a fondo el sistema de codificación de acción facial. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Descifrando la Psique. ¡Nos vemos!